Bueno, continuamos con aquellos aspectos que el autor plantea, o el texto, mejor dicho, plantea acerca de los nuevos desafíos de la ética. Como primera cuestión que plantea es la preponderancia de la imagen, ya sea fija como la fotografía o móvil como los videos, que compromete básicamente la capacidad de razonamiento e incluso, como dice el texto, la profundización de los mensajes. Da un ejemplo acerca de los Juegos del Hambre y acerca de los protagonistas, etcétera. Pero básicamente lo que nos está queriendo mostrar es que sobre la imagen la gente no necesariamente realiza un razonamiento correcto o un análisis correcto de lo que se presenta y se queda con lo superficial, se queda con aquellas cosas que afectan más lo emocional, o que puede afectar, digamos, otro tipo de aspectos, pero no desde la lógica racional. Si bien es cierto, el cine el cine fundamentalmente tiene mucha implicancia pedagógico-didáctica, o sea, puede ser un muy buen recurso de trabajo, obviamente por docentes que estén a cargo de la tarea y que orienten a los estudiantes. En el común de la sociedad termina tocando las emociones y no necesariamente la gente termina entendiendo qué es lo que se está planteando como idea, ¿sí? Así que bueno, plantea justamente el autor, el texto, plantea justamente esta lógica de la preponderancia de la imagen, que es algo que atraviesa la vida escolar en todo momento y que bueno, es una cuestión ética que también los docentes tienen que abordar como para poder permitir que los estudiantes realicen un análisis más profundo de aquellas cuestiones que están viendo o aquellas cuestiones que se presentan a través de la imagen, y que realicen en este procedimiento un análisis crítico de aquellas cuestiones que se observan. El segundo tema tiene que ver con la tentación de apoderarse de los escritos ajenos. Siempre el tema del plagio, ¿sí? El de tomar lo que produce otra persona y copiar y pegar y presentarlo como trabajo práctico o como una cuestión realizada, una producción propia realizada por el sujeto que la presenta, siempre ha sido una tentación. Pero ahora es mucho más fuerte porque bueno, uno puede entrar a internet, buscar cualquier tema y bueno, va a encontrar muchísimos textos o producciones escritos de distinto rigor académico y de distinto nivel de veracidad, que bueno, que se presentan en internet. La gente está muy acostumbrada a copiar y pegar sin haber hecho un análisis racional y crítico de lo que está leyendo, y entonces simplemente copia y pega y presenta como producción propia al solo efecto de cumplir, y bueno, y ahí se empiezan a detectar el plagio. Básicamente siempre es necesario tener en cuenta que cuando uno realiza una producción académica, no significa que no pueda citar a otras personas, porque toda producción académica es básicamente un diálogo entre distintas voces, por decirlo así, de manera simple, en la que bueno, las voces pueden ser de testigos directos de una determinada situación o actores institucionales, o de la comunidad educativa o de la comunidad en general, y los otros actores que son los autores de distintos textos o producciones académicas con los cuales dialogamos para hacer el análisis de aquellas cosas que estamos trabajando. Entonces, no significa que uno no pueda citar, pero sí tiene que decir fulano de tal o tal persona. Obviamente hay que seguir las normas APA en eso. Ustedes ya hicieron en el primer año alfabetización académica, así que se supone que entienden de lo que estoy hablando. Uno cita a las personas y recupera las voces de otros, ¿sí? Lo creativo de lo que uno hace es justamente articular las voces de los distintos actores para sostener una idea que uno tiene respecto de un determinado tema. Pero hoy es muy común, aún en el nivel superior, y me ha pasado, que los estudiantes están muy acostumbrados a copiar y pegar sin ningún análisis crítico de lo que están leyendo y de lo que están copiando, y además lo presentan como si fuera una producción propia. Entonces hay muchos programas y demás por los cuales uno puede pasar estas producciones bueno, que se controle qué es lo que es plagio y qué es lo que es
verdadero trabajo del estudiante. Así que es otro tema para trabajar desde la ética dentro de las aulas, aún en el nivel secundario, obviamente, desde el lugar que hace falta poder respetar las voces de los otros, y al mismo tiempo que valorar y respetar la propia voz, ¿sí? Continuamos, tenemos varios ítems o varios temas para trabajar. Otra cuestión que plantean es el tema de las redes sociales como una manifestación de la democracia. Y yo ahí pongo un gran signo de pregunta, porque si bien es cierto, se plantea que los distintos actores pueden expresar sus voces, sus opiniones y decir lo que consideran respecto de un montón de temas de la vida social. No obstante, y lo podemos ver mucho más cuando tenemos procesos electorales, de campaña, etcétera, que desde distintos bandos o desde distintos lugares, existe la palabra trolls, desde distintos lugares tenemos grupos de gente que tratan de manipular la opinión pública. Y si bien es cierto, se presentan como usuarios o ciudadanos comunes, en realidad responden a todo un proceso o una lógica de manipulación de las voluntades y de los intereses, y entre un montón de personas sostienen un único discurso, como antes lo hacían o monopolizaban los medios de comunicación cuando las redes sociales no estaban en boga, ¿sí? O no estaban funcionando. Entonces, por eso el signo de pregunta que coloco al lado de los símbolos o los iconos de las distintas redes, porque más allá de que la idea de la red social es que se supere la lógica del monopolio sobre el discurso, sobre las opiniones, etc., esto sigue funcionando aún a través de las redes. Es más, las redes se han transformado, me parece a mí, esto es una apreciación personal, en un medio para que ciertos grupos o ciertos sectores, no importa si son políticos, religiosos o del tipo que fuere, monopolicen aún más y con mayores medios y gratuitos, y lleguen hasta distintos lugares, hasta los lugares más alejados, lleguen con sus opiniones. Y teniendo en cuenta los puntos anteriores y aún la introducción a esta lógica de que no necesariamente podemos, o las personas dentro de la sociedad hacen un análisis crítico y racional de lo que reciben, entonces termina siendo un medio de manipulación. Será un tema más para abordar desde la ética al interior de las aulas en el nivel secundario y aún en el superior. El cuarto punto que plantea el texto tiene que ver con esta lógica de la gratuidad, etc. Cita como ejemplo que, bueno, en internet hay un montón de anuncios y cuestiones que aparentemente promueven cuestiones gratuitas, pero obviamente eso genera cierto impacto en las industrias y en aquellos que promueven esto. O sea, hay un costo, ¿sí? Pero lo que nos están queriendo mostrar es esta lógica de que quieren incluir o que las tecnologías incluyen en la sociedad, de que todo es gratis a costo de nada o a cambio de nada. Y en la vida sabemos que la realidad no es así. O sea, si queremos desde aprobar un trabajo práctico, un trabajo final, rendir un examen, cursar una carrera, llevar los hijos a la escuela, comprar algo en el supermercado o en la verdulería de la esquina, todo siempre implica un costo. O sea, cuando la gente va malinterpretando de que, o sea, es mi derecho recibir todo gratis y de arriba, llega a ser un punto de problema, digamos, porque no reconoce las realidades de la sociedad y que hay recursos escasos, etc. Tampoco el otro extremo de que solo a uno les corresponda y el resto nada. Pero esta lógica de que tiene que haber un costo, y para poder cubrir ese costo tiene que haber un esfuerzo, y es así. O sea, si ustedes se sientan a estudiar para rendir una materia, no es que se sientan frente al texto así colocado sobre la mesa y de la nada todas las ideas que ha producido el autor las tienen por ósmosis en su cabeza. Hay un costo que hay que asumir, de que tiene que ver con sentarse por horas, ponerse a leer, marcar las ideas principales, las secundarias, terminar de tratar de entender lo que dice este autor y recuperar su voz, y a partir de ahí ponerse a estudiar.
O sea, todo en la vida lleva un costo, no es que viene gratis y dado así, que cae del cielo y uno simplemente lo recibe. Entonces, hay como una falsa idea que se va generando a través de las redes y a través de los anuncios y a través de un montón de cosas que hacen que la gente en la sociedad vaya teniendo este tipo de ideas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante empezar a detectar estas cuestiones porque si no, la gente va teniendo ideas erradas sobre un montón de temas. Perdón, se me ocurre ahora en este momento, en algún punto, ya 10 minutos, en algún punto, ¿se acuerdan cuando se promovió mucho la cultura, la idea de persona ideal, de la persona joven entre 20 y 30 años o menores, modelos jóvenes, y que el ideal de las personas era la delgadez y se dejaba de lado a todos los que tenían un poco más de peso de lo requerido, etcétera? Y bueno, la gente empezaba a tener ciertos patrones de, bueno, es para ser aceptado y para ser una persona dentro de la sociedad tengo que tener estas características, y eso generaba cuestiones negativas en personas que no reunían ese criterio o no podían encasillarse dentro de ese marco, así como los juguetes de encastre de los niños en edad de nivel inicial que tienen para meter objetos en ciertas figuras. Bueno, generó otro tipo de problemas. Con el tiempo eso se fue aceptando que hay otros tipos de cuerpos, otras formas de vestir, otras formas de ser, y se fueron incluyendo un montón de aspectos que antes se tenían rezagados. ¿A qué quiero llegar con esto? Que antes lo hacía la televisión y quizás la radio, pero ahora las redes sociales bombardean permanentemente con ciertas cosas y bueno, van generando ciertas ideas a nivel social que si la gente no tiene la capacidad crítica como para poder hacer frente a esto y analizarlo de una manera real, bueno, termina generando falsas ilusiones o creencias de cómo funciona el mundo, ¿sí? Bien, corto acá porque se está haciendo largo.